Hola, mi nombre es Yuridia Orozco Blas, soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía en Universidad del Pacífico. Actualmente curso el sexto cuatrimestre y el tema del cual hablaremos el día de hoy es sobre la discapacidad auditiva y los materiales didácticos que se pueden utilizar en los niños que padecen esta discapacidad. El tema pertenece a la asignatura de Educación Especial impartida por el profesor Jesús Salvador Morales Ortiz. Comencemos. ¿Qué es discapacidad auditiva? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la discapacidad auditiva? ¿O conoces alguna persona que lo padezca? Bueno, esta persona que tiene discapacidad auditiva no puede escuchar, normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición, o sea, el oído. Existen dos tipos: la sordera, que es la ausencia total del sentido auditivo, y también la hipocausia, cuando la persona escucha solo un poco, pero puede mejorar su nivel de audición con un audífono. Estos audífonos son especialmente elaborados para mejorar la calidad de audición en una persona. Las causas de la discapacidad auditiva pueden ser de manera genética, o sea, hereditarias, que su mamá a través de los cromosomas haya hereditado a este niño esta discapacidad, o pueden ser adquiridas durante alguna etapa de la vida, o sea, mediante una infección en el oído o alguna enfermedad que haya ocasionado la pérdida de la audición. Las congénitas a su vez también se clasifican en prenatales por una enfermedad que adquirió la madre durante el embarazo, como pueden ser el sarampión o la rubiola, y las perinatales por traumas del parto, o también por prematurez del niño. O también puede ser que el parto fue muy prolongado, se prolongó demasiado tiempo y por eso fue que el niño pues desarrolló esta discapacidad. A veces también suele pasar por falta de oxígeno, a lo que se llama anoxias. Es muy importante tener en cuenta en qué edad el niño adquirió esta discapacidad y cuál fue el factor que lo llevó a desarrollar esta discapacidad. También otro factor que influye mucho en la adquisición del lenguaje y el desarrollo de su intelecto es que la sordera no está acompañada a veces de un trastorno o patología asociada, sino que, como vimos aquí, son factores que intervinieron para que éste llegara a desarrollar esa discapacidad. Los niños que tienen discapacidad auditiva no presentan ningún síntoma. Sin embargo, una de las características que representan a estos niños son la forma o los medios para comunicarse. Los niños utilizan el lenguaje de señas, que es una estructura gramatical propia de ellos, y ellos la utilizan mediante sus manos y sus gestos para referirse a imágenes, objetos o cosas, o incluso expresar sus sentimientos. Además de involucrar sus manos para expresarse, también
estos niños utilizan toda su expresión corporal y poseen una complejidad y velocidad para comunicarse que tal vez para nosotros como personas que no padecemos ninguna discapacidad y que no estamos involucrados con este tipo de lenguajes, se nos dificulte poder saber lo que nos están expresando. Sin embargo, así como los niños que no tienen ninguna discapacidad se les dificulta o se les hace un poquito complejo poder expresarse o aprender a hablar bien durante la etapa del lenguaje, de igual manera estos niños en la adquisición de lenguaje oral atraviesan por pues ciertas etapas y pues ellos tienen una comunidad propia para comunicarse y en diferentes países son diferentes gestos o expresiones corporales que se utilizan para expresar alguna palabra o indicar algún objeto. No son los mismos. Algunos países tienen su propia forma y otros igual tienen su propia forma. Cada uno tienen diferentes formas de expresarse y por eso como docentes, si queremos apoyar y poder entender la forma de comunicarnos con estos niños, debemos pues ir actualizándonos y poder aprender un poco más sobre este tipo de discapacidad para poder lograr ayudar a estos niños en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Los materiales didácticos son muy importantes para apoyar a los niños con discapacidad auditiva porque apoyaremos a su aprendizaje y estos materiales los podemos utilizar desde la etapa inicial de 3 años en adelante y estas son algunas propuestas que seleccioné para esos niños que están teniendo esta discapacidad y necesitan de apoyo del docente para que puedan tener un aprendizaje significativo. Estas son algunas de las actividades que seleccioné. Una de ellas son el uso del lenguaje de señas. Esta es una práctica y una actividad sumamente importante para hacer que el niño tenga una vía de comunicación y no se sienta desplazado de las demás personas. También tenemos el uso de la tecnología. Nuevamente, aquí en este tipo de discapacidad, la tecnología nos es una fuente de información muy poderosa que nos ayuda a que nuestros niños puedan aprender mediante un montón de juegos o diversos juegos que encontraremos en los sitios de internet. Al inducir al niño a la tecnología, promovemos el uso de las tips y también canalizamos mejor el aprendizaje porque en los sitios de internet existen juegos como laberintos, eh, rompecabezas, eh, de, puzzle, de números, del alfabeto, canciones del alfabeto, miles
de diversos juegos que van fomentando el aprendizaje en las diferentes áreas de los niños. Es por eso que promover la tecnología y utilizar la tecnología con estos juegos para inducir al niño a aprender es muy importante. También dentro de estos recursos tenemos lo que es la plastilina. La plastilina actualmente ya vienen en diferentes versiones, en botecito o las clásicas que vienen en paquete. Bueno, al hacer juegos con las plastilinas, fortalecemos los canales visuales y táctiles de los niños, utilizando objetos en las manos para que sientan el movimiento y la textura. También no únicamente pueden hacer con este material diversos títeres, sino también podemos hacer muchas figuras geométricas, fomentar el sentido del tacto y también podemos inducirlos a crear diversas manualidades. Además de la plastilina, también podemos implementar el uso de la pintura, del arte, de pintar de manera libre algún, alguna imagen que ellos quieran pintar, que venga de su imaginación, y lo pueden hacer mediante la pintura. Aparte tenemos el rompecabezas. El uso del rompecabezas, a pesar que es un juego, pues estimula las funciones cognitivas de los niños, como la resolución de problemas de memorización y atención. Esto lo hace que se fortalezca de manera cognitiva y desarrolle habilidades y destrezas. Pues bien, aquí solamente les mencioné algunas actividades que pudimos o podemos utilizar con los niños en esta etapa de educación inicial. Pero así como estos materiales, existen diversos materiales que podemos utilizar para ir fomentando el aprendizaje y que el aprendizaje sea significativo y con éxito para ellos. Espero que les haya gustado mucho y pues puedan ir actualizándose, no únicamente basándonos de la escuela tradicional, sino de ir innovando en nuestras clases para que nuestras clases sean más dinámicas y no únicamente utilizarlos con los niños que padezcan esa discapacidad, sino también podemos integrarlo con los niños que no tienen ninguna discapacidad y así la clase es más dinámica y más amena. Les agradezco su atención y espero les haya gustado mucho este tema y podamos seguir apoyando a los niños que padecen diferentes discapacidades. Hasta luego.